Pablo Iglesias en la Argentina, secretario general de Podemos, partido que la rompe en España, y en exclusiva en televisión está en Esto Recién Empieza. Iván Jagroski está también con quien hoy debuta en este programa, Yelena Oliva, y que también brindó esta entrevista para el programa. ¿Cómo andan, chicos, ahí? Bien. Sí, nuestro lujo asiático, nuevo, porque tenemos varios: Marianito Martín, Lucía Isikov, Estefanía Pozzo, son varios. En este caso debuta Yelena Oliva. Así se dice. ¿Cómo andas, Iván? Exactamente, buenas noches. Gracias por estar, y además gracias porque Yelena es la hacedora de el único reportaje, recién se lo decía medio en broma, pero la verdad es que es en serio, que Pablo Iglesias dio en toda su historia en la televisión argentina. Y sí, porque fue la primera visita de Pablo Iglesias, de este dirigente político y diputado español, a Buenos Aires, donde estuvo justamente participando de la marcha del 24 de marzo. Se lo vio ahí en las fotos con Tati Almeida, Nora Cortiñas. Realmente impactante para él esta participación, porque recordemos que Pablo Iglesias está familiarmente, también desde lo personal, muy vinculado a lo que fue el franquismo en su momento, porque su padre y su abuelo estuvieron detenidos durante la época del franquismo. También su tío abuelo fue asesinado durante la época del franquismo. Entonces, realmente participar de un acto de derechos humanos como este, donde Argentina lleva la delantera, es... así nos contó él, realmente movilizante. Realmente, y así lo dijo Pablo Iglesias en esta primera parte, reitero, de la única entrevista a un canal de televisión que dio el secretario general de Podemos en la República Argentina. Estamos con Pablo Iglesias, que está de visita en la Argentina. Muchísimas gracias por recibirnos. Has estado el sábado en la movilización que te atraviesa, y de aquí la pregunta, en dimensión humana, por una historia personal, pero también política. ¿Cómo lo viviste? Uno de los momentos más emocionantes de mi vida política. Este es mi primer viaje a Argentina, y llegar, digamos, coincidiendo con una movilización que es una referencia mundial en la memoria histórica y en la dignidad democrática, fue muy especial. Yo empecé a militar a los 14 años y militaba en España con hijos de represaliados y de exiliados argentinos. Desde entonces Argentina era una referencia. Recuerdo cuando conocí a Carlos Slepoy, que era el padre de mi novia de entonces, hace más de 20 años, y le escuchaba cantar a la guitarra las mismas canciones que cantaba mi padre. Digamos que desde entonces Argentina es una referencia política y sentimental, y ese encuentro del sábado fue muy especial. Además, como español, tener la oportunidad de dar las gracias por lo que ha ayudado a Argentina a iniciar en mi país de una manera muy incompleta todavía la recuperación de la memoria histórica, pues fue muy especial. Pablo, quería hacerte una pregunta en relación a una entrevista que diste en el diario El País de España. En su momento, hace un par de años, creo, ya dijiste que Podemos es un partido que tiene rasgos peronistas. ¿A qué te referiste con esto? Argentina ha sido, de alguna forma, un laboratorio político y una escuela muy importante para pensar la política. Hay varios países que a nosotros nos han influido mucho: Italia, Argentina, también Bolivia. Y acá el laboratorio político que han creado ustedes ha producido categorías y conceptos que sirven para pensar y analizar la política. Los que proveníamos de la izquierda más tradicional, aunque vinculada a los movimientos sociales en España, de alguna manera estábamos estrechados por la geografía ideológica derivada de la Guerra Fría que condicionó a la izquierda, y los experimentos políticos y las experiencias en Argentina nos sirvieron también para abrir la mente. El peronismo es, digamos, un objeto político difícil de identificar en las ciencias sociales, que sin embargo en algunos casos sirve para comprender realidades de la construcción de lo político, que pueden ser enormemente ricas, y claro que a nosotros nos ha influido. Pablo, una consulta a partir de una idea que tenía, y que, por favor, si no está de acuerdo, nos lo haga saber. ¿Es alguna posible similitud entre Ciudadanos, en virtud de una lógica comunicacional y estética novedosa, con ideas muy antiguas que, a nuestro criterio, a mi criterio particularmente, es algo que pasa un poco acá con Cambiemos y con el presidente Macri? Primero, saber si coincidís con ello, y segundo, qué similitudes y qué diferencias encontrás entre ambos procesos. Hay un concepto gramsciano que es el de revolución pasiva, que yo creo que encaja muy bien con Macri y con Ciudadanos en España.
que tiene que ver con la conciencia de las élites de que se producen procesos de transformación y que hace falta una articulación lampedusiana, cambiar algunas cosas para que nada cambie. En España el presidente de un banco, el Banco Sabadell, dijo: hace falta un Podemos de derechas, hace falta un Podemos de los bancos. Y aquello fue Ciudadanos, y seguramente Macri, con un estilo de marketing muy inteligente, ha sido consciente de que en Argentina hacía falta una nueva derecha. Una derecha, digamos, con un estilo comunicacional, con la capacidad suficiente para, digamos, asumir un momento histórico que tenía que ver, en el caso de Argentina, con la experiencia del kirchnerismo. En el caso de España, Ciudadanos es un artefacto político de las élites, es la fuerza política del IBEX 35, que es un significante que señala a la oligarquía en España, que es un partido que es capaz, digamos, de hacer coincidir con ellos significantes del cambio, como la nueva política, como la regeneración, pero siendo en realidad una marca de otro color, una marca blanca de la derecha y de los sectores oligárquicos de toda la vida. Creo que la experiencia de Cambiemos en Argentina, el propio nombre, que suena mucho al nuestro, incluso sabemos que el sí se puede, que es una consigna de transformación en España que ha sido utilizada por el macrismo, digamos, habla de una derecha inteligente que ha sabido comprender los nuevos tiempos y que es capaz de travestirse y de ejercer políticamente un estilo transformista que es eficaz, y eso tenemos que reconocerlo. Acá dentro de lo que del amplio campo opositor, digamos, porque creo que trasciende solo al kirchnerismo, hubo una subestimación muy grande durante el año 2015 y también durante el año 2017 a toda la estructura de Cambiemos, que no era solo comunicacionalista, sino también tenía una construcción territorial por su alianza con el radicalismo. ¿Ustedes creen que allá pasa lo mismo o pasó lo mismo con Ciudadanos? Ciudadanos fue una fuerza política que nace en Cataluña, es Ciutadans, una fuerza específicamente catalana que tenía que ver en su origen con el desarrollo catalanista del PSC, del Partido Socialista de Cataluña. Y es una fuerza política que inicialmente trata de ocupar ese espacio progresista, pero que enseguida se alía con la extrema derecha. De hecho, se presentaron a unas elecciones europeas con un partido neofascista, con Libertas. Es una organización que históricamente queda encapsulada en Cataluña, donde son una fuerza que existe pero que es pequeña y que sin embargo después del surgimiento de Podemos empieza a recibir una serie de apoyos económicos y apoyos mediáticos, digamos, como una suerte de kriptonita frente al Superman Podemos que nacía como traducción electoral más completa del 15M. La realidad argentina y la realidad española son muy diferentes por razones geopolíticas, por razones históricas, pero si entendemos los mecanismos de revolución pasiva como, digamos, procesos de articulación política lampedusianas en los que las élites empiezan a jugar con otras marcas y con otros estilos, pues sin duda se pueden trazar paralelismos. Y así fue que Pablo Iglesias abordó el tema del peronismo también en Argentina, sus vínculos, semejanzas o no entre Cambiemos y el partido Nuevos Ciudadanos. Y también tenemos otra segunda parte donde mencionó el tema de Cataluña, porque recordemos que hoy mismo en el Parlamento catalán están pidiendo la liberación del presidente, el expresidente catalán Carles Puigdemont, que está detenido en Alemania. Bueno, abordamos el tema justamente del proceso independentista catalán y también le preguntamos acerca de las elecciones del año que viene. Recordemos que el año que viene va a haber elecciones autonómicas donde se definen los principales gobiernos de las ciudades y principales serían provincias para nosotros de España, donde actualmente Podemos tiene el control en Madrid y en Barcelona. Le hacía la seña a Aye porque ella pone la parte del rigor, del periodismo, de la info, y yo me voy a poner un poco amarillo. Presten atención a la respuesta de Pablo Iglesias sobre, ¿cómo diría?, la construcción interna de Podemos. Vamos a decirlo así, la arquitectura política interna, cómo está esa armonía dentro de Podemos, y vamos a ver si en el próximo pasaje estoy sentado de una manera un poquito más armónica y decorosa. Veámoslo. En España, en este momento, ¿hay presos políticos? Nosotros hemos dicho siempre que sí, a pesar de lo duro que nos han golpeado por ello. Y lo decimos sin compartir ni los objetivos ni las estrategias de esos presos. La detención de Puigdemont no ayuda a la resolución del conflicto catalán. Los jueces no van a resolver los problemas políticos en España. Y ojo que esto ya no es que lo digamos nosotros. En la última semana
un tipo por el que yo no tengo la más mínima simpatía política, como Felipe González, reconoció abiertamente que los jueces no están para resolver los problemas políticos en Cataluña. Las detenciones, el hecho de que haya dirigentes políticos catalanes encarcelados o en el exilio, no ayuda a que mi país recupere una normalidad democrática que es absolutamente necesaria. Estamos viviendo circunstancias de excepcionalidad en España, en la que, digamos que la persecución y los ataques a las libertades y a los derechos civiles afectan no solamente a dirigentes políticos catalanes. En España se está juzgando y encarcelando a tuiteros, a raperos e incluso a titiriteros. La persecución, digamos, de la libertad de expresión está siendo enormemente grave en mi país. Y ya te llevo al plano del partido y de la interna en Podemos, que acá muchos la seguimos con bastante fanatismo también, porque, bueno, generó mucha conmoción, sobre todo en el último Vista Alegre 2, el congreso del partido el año pasado, donde se cambiaron y renovaron las autoridades dentro de ese espacio político. Sobre todo el nivel de exposición pública del debate interno, con tweets, cartas públicas, bueno, realmente fue muy mediatizado todo eso. Y bueno, el año que viene hay elecciones en la Comunidad Autónoma de Madrid. También recordemos que la Comunidad Autónoma de Madrid está gobernada actualmente por el Partido Popular, por los conservadores, no así la ciudad de Madrid, donde está ahora Madrid, una confluencia que integra Podemos. La pregunta que te quiero hacer es, ¿ya tienen candidato a presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid? ¿Va a ser Íñigo Errejón? ¿Vamos a ver una interna voraz entre errejonistas, pablistas, anticapitalistas y todo esto como vimos el año pasado? No tenemos todavía candidato, pero yo sí tengo al que me gustaría que lo fuera, que es Íñigo. A mí me gustaría que Íñigo fuera elegido por los inscritos y inscritas de Podemos para ser el candidato. Y creo que es algo que compartimos muchos sectores en Podemos, pero finalmente tendrán que elegir las bases, quién compone las listas y quién es el candidato. Creo que en Vista Alegre 2 nos equivocamos en algo. Creo que los debates internos que son necesarios y que son además, digamos, condición de posibilidad de afrontar los desafíos políticos, nunca se pueden tener en los medios de comunicación. Y creo que nuestras bases nos lo dijeron claramente: no queremos veros nunca más peleando en los medios de comunicación. Lo que tengáis que discutir a la interna, lo discutís en los espacios y en los órganos que corresponde, pero nunca más en las redes sociales y nunca más en las televisiones. Y creo que maduramos de ese proceso. Creo que resolvimos muy rápido, después de Vista Alegre, por la vía de los acuerdos, el estar todos juntos. Yo estoy muy orgulloso de tener una ejecutiva en la que hay compañeros que se presentaron en las 3 listas que compitieron en Vista Alegre 2, y para mí es un orgullo ser el secretario general de todos ellos. Creo que ese proceso nos sirvió para madurar y que en ese sentido Podemos es mucho más fuerte ahora que antes. Hemos avanzado además en la feminización de nuestras portavocías. Nuestra jefa de bancada, Irene Montero, ha adquirido un papel muy importante en España, y creo que tenemos que seguir contribuyendo a los cambios políticos en nuestro país, siendo más respetuosos con nuestra gente en la interna, teniendo los debates que tengamos que tener en los espacios que corresponden, y hacer que hacia afuera siempre se nos vea como una piña, porque eso es condición de posibilidad del cambio. Déjame hacerte la última pregunta, por lo menos por mi parte, en torno justamente a lo que decías recién del rol de las mujeres. Digo, vimos tanto en Madrid como en Buenos Aires, 2 ciudades muy fuertes donde se hizo sentir el paro internacional de mujeres, con muchas mujeres convocadas en las calles. Fue impresionante, de hecho, las imágenes que nos llegaron desde España, no solo en Madrid, sino en distintas ciudades. ¿Qué rol crees que juegan hoy las mujeres organizadas en esto de dar respuestas nuevas a viejos problemas como la crisis política o económica que viven los distintos países? Lo diré claramente, son la vanguardia. La revolución de las mujeres, que en mi país como en Argentina está siendo probablemente la revolución política más importante del siglo XXI, representa la vanguardia de todos los procesos de avance social en términos además de justicia social. Las mujeres han puesto encima de la mesa la brecha salarial, las mujeres han puesto encima de la mesa la necesidad de permisos de maternidad y paternidad iguales e intransferibles, han puesto encima de la mesa que la pobreza tiene rostro de mujer, y han puesto encima de la mesa que los liderazgos femeninos y la feminización de la política es condición de posibilidad del cambio del conjunto de la sociedad en una dirección progresiva. El futuro será de las mujeres, el futuro será feminista o no será. Y eso nos obliga a los hombres que ocupamos posiciones de responsabilidad a aprender a escuchar,
aprender a estar en la cola de ciertas movilizaciones y aprender a dar paso a las compañeras que van a tener, como digo, un rol absolutamente protagónico. Interesante lo que decía Pablo Iglesias sobre el rol de las mujeres actualmente en la política. Recordemos que España fue uno de los lugares protagónicos con el 8M y también no esquivó la pregunta acerca de la interna y efectivamente va a ser Errejón ese candidato a la Comunidad de Madrid. Hay que seguir eso de cerca. Gracias. Muchas gracias. Y por supuesto felicitaciones por este hallazgo periodístico, esta gema que pudimos conseguir en exclusiva para Esto Recién Empieza por C5N, que se va 30 segundos a una pausa y ya viene.